Yo soy Liliana Maduri, soy Liliana Modo Coaching. Como coach soy muy curiosa, me gusta todo lo que tenga que ver con vías de emprendimiento, con desarrollo de las personas. Y me encontré en un momento con Rita Sanó, que es mentora de marketing para pymes, para marcas individuales. Me encantó mucho cómo contaba lo que hacía, cómo se relacionaba a través de su LinkedIn. Y decidí que, bueno, que empecemos a hablar de qué es un podcast. Porque veo podcast en todas partes y cuando estoy conduciendo, como les decía el otro día, cuando estoy entrenándome, hay muchísimas personas con los auriculares puestos. Y esto me parece fantástico como vía de desarrollo, como ampliación, como conocimiento, como todas esas cosas que me gustan a mí. Y pensando en la conversación que quería tener con Rita, me acordé de Claudia Vergalo. Claudia es una profesional de la voz. Realmente es muy grande su desarrollo en locución, en artista de doblaje, en neutro y también como docente. Entonces dije, quizás Claudia nos puede dar una mano para ver cómo mejoramos nuestra voz. 1, 2, 3 tips para saber qué hacemos, cómo tenemos mejor nuestra voz para grabar un podcast, que es, bueno, tanta cosa. Bueno, hay un par de amigos ahí que están. Está Gabriela. Hola Gaby, saludamos a Gaby. Es mi primer vivo y estamos acá hablando con Rita Sanó, que es mentora de marketing, y estamos hablando con Claudia Vergalo, que es profesional de la voz, locutora eximia, que nos van a decir a las preguntas que nosotras tengamos también, cómo grabar mejores podcasts, que el podcast es algo que no va para atrás, que viene para ayudarnos a comunicar nuestra marca, comunicar nuestra actividad, aunque estés vendiendo, como yo decía, tengas una agencia inmobiliaria o estés traduciendo o interpretando, como es el caso de Gabriel Escarrá, siempre es bueno poder llegar a nuestras audiencias diferentes. Me gustaría que hablara Rita, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Si me dicen, yo encantada. A ver, no. Este es mi viaje. Rita, ¿estás ahí? O, a ver, a ver. Aquí está. Aquí está. Bueno, me voy poniendo un poco más cómoda. Aquí Hello, está ¿cómo Rita. estás? ¿Qué tal, Rita? Bueno, Bien, ¿pudiste escuchar mi presentación? sí, correcto. La verdad Buenísimo. que muchas gracias por haber creado este live y bueno, que sea de mucha ayuda para las personas que quieren crear un podcast o que lo han creado y ahora no saben qué hacer con él. Sí, te escucho mucho hablar de estrategias, ¿no? De estrategias de podcast. Bueno, Rita, me encantaría que nos contaras qué es lo primero que tenemos que hacer. Y tanto a Gaby o a Juli, que se acaba de unir, cualquier pregunta que tengan, por supuesto, bienvenida. Dinos, Rita. Vale, bueno, primero que nada, cuando uno crea un podcast, lo que yo siempre recomiendo es que exista una estrategia. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos un podcast muy lejano a nuestra estrategia, los dos van a ir por caminos diferentes. Y muchas veces a lo mejor como que después llegan a tener otro camino completamente, pero siempre hay que tener estrategia. Hay mucha gente que me pregunta, ay, yo creé un podcast, pero nadie lo escucha. Porque claro, creemos que nada más con crearlo y con subirlo a las plataformas que son, ya vamos a generar interacción. Y no es así. Tenemos que crear estrategias para poder darlo a conocer. Perfecto, sí, sí. Aquí está Claudia, me parece que... Sí, No. correcto. ¿Cómo estás?
Sí, Claudia, muy bien. Claudia, escuchaste nuestra presentación tuya, ¿no es cierto? Rita nos está hablando de una estrategia. La estrategia para el podcast sería entonces una estrategia única que yo diseño con anterioridad. ¿Y qué me fijo? Me gustó mucho, Rita, cuando leí tu artículo sobre las diferentes audiencias, ¿no? Audiencias segmentadas, ya segmentadas, audiencias femeninas, audiencias masculinas, audiencias de contenido, audiencias de creatividad, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo haríamos con todo esto? Vale, claro. Bueno, la verdad es que existen como diferentes formatos, vamos a llamarlos así, de temáticas como tal, de podcast, ¿no? Tenemos que primero que nada definir un poco qué es el podcast. Y en verdad el podcast es como la radio cuando la escuchaban a lo mejor nuestros padres, a lo mejor nosotros mismos cuando nos llevaban a la escuela, que escuchábamos algún programa en específico. A lo mejor se me cae la cédula, como decimos en Venezuela, pero es la verdad, pues, ¿no? Hoy en día sigue existiendo la radio, pero la gente prefiere tener como que la programación grabada para que pueda tener más facilidad a la hora de escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tú estás cocinando, mientras estés caminando o haciendo ejercicio, entrenando, lo que tú quieras, puedes como nutrirte y entretenerte. Entonces ahí es donde surgen los diferentes, como vamos a decir, audiencias de lo que la gente está buscando. Mucha gente busca es, mira, yo quiero un podcast para reírme. Entonces, bueno, tienes que irte por el lado de comedia, que existe mucho. Yo quiero irme a la formación, entonces irse por ese lado, ¿verdad? Sobre el artículo que estabas comentando, una de las estadísticas como del 2022 es que este año, la verdad, el tema del podcast ha cambiado. Y no solamente lo están escuchando las mujeres, sino también se están introduciendo también los niños. Y eso es algo que no debemos descuidar y lo debemos de tener presente para la gente que tenga en mente hacer un podcast o alguna idea. Me parece fantástico. Entonces, casi como en todo negocio, ¿no es cierto? Estoy segura que Claudia está de acuerdo porque hemos conversado de esto mucho. ¿Cuál es el nicho? ¿A quién le voy a hablar? ¿Cómo voy a comunicar? ¿No? Me Vale, parece perdón que te buenísimo. interrumpa, esa parte de siempre es la más difícil, ¿no? Porque al principio como que pensamos en un público ideal, pero a medida que se va desarrollando el podcast, nos damos cuenta que eso cambia. ¿Ok? Nos podemos dar cuenta que a lo mejor nosotros queríamos mujeres de solteras de 18 a 30 años, pero en el podcast nos empezamos a dar cuenta que hay otra audiencia que está entrando y escucha. Ojo, depende de la categoría, ¿no? O sea, si queremos niños, No, me obviamente tenemos que parece apuntar hacia bárbaro. allá. Sí, y limpiamente la categoría va a ser la categoría de tu negocio, ¿no? De Correcto. lo porque quizás si nosotras que por ahí leemos muchos o que somos muy curiosas, decimos de 18 a 24, de 18 a 40, bueno, pero vos qué haces realmente, qué querés dejar en el otro, qué querés que se acuerde. A mí me parece que es un gran reforzador, ¿no? Del día, porque puedes escuchar bueno, la bienvenida del día, las meditaciones del día, la música del día, pero también puedes escuchar una capacitación, puedes escuchar hasta mi propio libro, Inteligencia Emocional, Claudia lo podría grabar y sería un audiolibro. Entonces, creo que las posibilidades son como muy infinitas para lo que es un podcast. También leí sobre tus 5 podcasts que están, porque está muy bueno ver, como decimos los coaches, bueno, ¿cuál es el role model? ¿A dónde quiero llegar? Y para eso tengo que ir a empezar a escuchar y leer sobre eso. Y Rita tiene también un buen artículo que después lo vamos a sacar de LinkedIn y los vamos a traer, que tiene que ver con los 5 podcasts más escuchados, con un ranking que nos van a permitir mucho escuchar. Así La es. voz, Claudia, ¿qué hacemos con la voz? ¿Cómo podemos, los que creemos que tenemos una voz de pito, que no articulamos, qué podemos hacer? No, dice Claudia, muy Gracias. bien. No, Gracias. no. Si hay algo que cambió en este último tiempo, y eso está buenísimo, que es que todas las voces
válidas, ¿no? Desde todos los sentidos. Entonces, ahí es interesante lo que pasa, porque de hecho, en este trabajo que comenta Rita, ¿no? De la diferencia entre la radio y un podcast, es como se puede escuchar a demanda, es episódico, es de nicho, tiene audiencias sectorizadas. Entonces, es importante ahí que mi audiencia se sienta identificada con mi voz, desde todos los sentidos, desde el cómo y desde el qué. Y ahí es donde se nos abre un mundo impresionante. De hecho, algo que ocurre es que los locutores en sí no sé si son tan demandados para poder trabajar en podcast. Sí, más los actores de doblaje o intérpretes, actores, influencers, personas que estén más cercanas a la audiencia, ¿no? Esta identificación que está con la voz. Hay algo de la intimidad o del trabajo sonoro, de la textualidad del sonido, que me encanta ese concepto, que tiene que ver con el qué y el cómo lo decimos. Entonces, en ese sentido... Muy tranquilizador, muy tranquilizador, muy tranquilizador. Entiendo que también debe ser la práctica, porque con una mano del corazón, chicas, cuando yo empecé con los primeros videos, bueno, me sentía aterrorizada y me costaba muchísimo y había leído y había buscado cómo maquillarme y cómo vestirme y el color y tardaba toda una mañana para hacer un reel. Y ahora estoy mucho más relajada, pero bueno, fue toda esa práctica, fue todo lo de pensar, ¿no? Y invertir tiempo en esto, viste, trabajar en algo que a uno ama, es importante. Por eso me parece que toda herramienta, todo recurso que tengamos para llegar a nuestra audiencia, para que esta audiencia crezca, sea mejor, encuentre su sueño desde mi lado, va a ser importante. Entonces, está buenísimo. Muchos me preguntan también, bueno, ¿y cómo son las emociones? En esto Claudia y Rita saben muchísimo, ¿no? Cuando voy a hablar, ¿no? Me asalta una cantidad de emociones. Bueno, Sí, el clásico pajarito que le... ¿no? sí, Le digo pero al diablito. claro, pero lo mejor de la emoción es atravesarla, porque si me la voy a masticar, voy a estar tan dura como estaba yo cuando empecé a grabar. Si la voy a disfrazar, somos todos seres humanos, todos entendemos los mismos códigos, me voy a dar cuenta. Entonces me parece muy liviano que yo pueda decir, en mi primer podcast, que de hecho es lo que voy a decir, díganme cómo me escuchan, ¿no? Díganme qué les parece. Encontrar ese registro de vocabulario también, Claudia, me parece que es importante, ¿no? Claudia es una experta en neutro y a mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho hablar con Rita o a veces me asusto de que Rita no me comprenda o que sienta que le estoy faltando el respeto. Entonces, ¿cómo viene el tema del neutro, Claudia? Si nos dices un poco, ¿ves? Si nos dices un poco, ya estoy... Si nos, si nos dices, Liliana. Bien, bueno, el neutro en ese sentido es una herramienta que nos abre el lenguaje y la creatividad a toda Latinoamérica, ¿no? Esto es súper interesante porque justamente nos evitamos caer en localismos, ¿no? Que es lo que evita el neutro. Eh, es una convención, ¿no? Donde no existe el acento neutro de por sí. No es que alguien viene de Neutrolandia y habla Sí. neutro, ¿no? Es una convención que se armó para que todos los países de toda Latinoamérica y Centroamérica tengamos una mejor presencia entre nosotros. Entonces, eso abrió también el mundo al podcast, porque de hecho nosotros en Argentina logramos consumir un montón de material que viene de otros países, ¿no? Ahí es donde nos permite probar, jugar, irnos. Ahora, sí es verdad que el neutro se trabaja para que suene natural, para que no parezca o impactado
o que parezca una burla, ¿no? Ese Sí, tipo de cosas. sí. Ahí en el momento de elegir una voz profesional que pueda ser neutro, es importante. ¿Qué palabras tendríamos que tener que vos hayas identificado? 3, 4 palabras, 5, o que vos digas, bueno, mira, esto va a estar mucho mejor si vos te elegís estas palabras cuando te estás comunicando con el mundo, porque todos nos comunicamos con el mundo actualmente, ¿no? Sí, es una pregunta difícil esa. Sí, algo que nos pasa a los argentinos, que ahí después Rita nos puede decir si esto es así, lo que le pasa con el acento argentino, es que lo que ocurre es que sonamos como muy imperativos, ¿no? Y de hecho Sí, tenemos sí, tomá, sí, vení, sí, sí. toma, vienes, ¿no? Ya suena mucho más amable. El vos trabaja de forma un poco imperativa. Y después la tonada de fondo, como el tano, que aunque yo no sea tana, no tengo ese tana, pero hay algo del tono porteño que estos finales para arriba, vení, esto, porque parece que siempre estamos gritando. Sí, es verdad, es Eh, verdad, es entonces, verdad. ese tipo de cosas, por ahí sí, si vamos a pensar en un podcast que sea neutro, aunque lo hagamos argentino, está bueno que bajemos esos niveles, ¿no? De acentuación tan marcada, las T tan marcadas, ¿no? O las R's, que nosotros decimos perro, perro. Y por ahí las R's en América, en otros países, son más suaves, ¿no? Buenísimos, buenísimos consejos, buenísimos consejos. Y le quiero preguntar a Rita también sobre el equipo, ¿no? Porque también muchas personas me dicen, el equipo es muy costoso, no puedo empezar así, ¿cómo hago? ¿Se puede alquilar? De esto, bueno, Claudia también sabe bastante, pero ¿qué nos dices, Rita, de eso? Mirá, ¿qué nos dices? Estoy muy aprendiendo. No, la verdad que, bueno, ese es uno de los miedos que siempre enfrentan los clientes que me llegan y la verdad que, bueno, no, para comenzar no necesitas equipos muy sofisticados, pero bueno, a medida que vas avanzando, sí. Hay dos opciones de hacerlo. Al principio siempre recomiendo que sea solo audio, porque es la manera como más fácil y que te puedes comenzar a sentir más segura o más seguro para poder ir a video. ¿Ok? Sabemos que hay gente auditiva y hay gente visual, entonces ahí como que darle un poco a las personas de cada lado, ¿no? Pero bueno, lo que se va a necesitar al principio es una computadora, conexión a internet y un micrófono, que tendría que ser relativamente, no tiene que ser el mejor ni tampoco el más bajo, ¿no? Pero uno intermedio que puedas como que comenzar. También yo lo recomiendo porque a mí me parece que si no estás convencido y después en el camino te das cuenta que no quieres seguir con eso, entonces qué pena que hayas gastado tanto dinero en algo que no vas a utilizar. Entonces ahí es como un poco para equilibrar, pues. Buenísimo. ¿Vos, Claudia, tenés alguna? Hay algo que está bueno que yo esto se lo digo siempre a mis alumnos o en algún espacio donde ocurre esta pregunta, que es muy importante lo que decía Rita, de no gastar un dineral en un gran micrófono, que muchas veces se piensa, ¿no? Que bueno, te compro este micrófono que es carísimo, que es alemán. Cuanto mejor sea el micrófono, más va a tomar el ruido ambiente, ¿no? Va a Claro, tomar cada detalle. Entonces, antes del micrófono, lo más importante es tener una buena insonorización en el espacio. Y si te compras un micrófono intermedio, como bien dice Rita, no va a tomar tanto ruido si tu espacio no es tan silencioso. Como eso es una gran sugerencia. Sí, de hecho al principio siempre recomiendo que graben el primero en un closet o armario para que no retumbe tanto la voz. Sí. bueno, sí, a mí me dicen también, por mi parte de Reels,
Bueno, que yo, por ejemplo, no tengo ventanas porque no tengo cortina porque me gusta que entre la luz directamente, ¿no? Pero entonces dicen, bueno, una cortina creo que me va a aislar bastante. Si cierro la puerta del escritorio como la tengo ahora, me parece que también me siento un poco más cómoda porque no quise usar los auriculares con ustedes. Entonces, está buenísimo, está buenísimo. Rita, ¿cómo buscamos el primer... Bueno, Rita, por supuesto, nos puede hacer una estrategia. Rita, por supuesto, nos puede dar un paquete de clases de mentoría creo que son 3 o 4 de podcast en forma personal. Todo eso lo puede hacer. Claudia, estoy segura que si le escribimos nos va a ayudar y nos va a decir una que otra cosa. Porque, bueno, el mundo está ahí afuera, porque todos nos comunicamos en forma diferentes, a horarios diferentes, sobre temas diferentes, queremos saber más, queremos divertirnos más, queremos relacionarnos más. Así que me parece que el podcast es un nuevo ingreso que, mira, alguien dice, con lo bonitas que son, no pongan cortinas. Bueno, muchísimas gracias, Qué Javier. gracias. Muchas gracias. Necesitábamos unas palabras a esta hora y con este descubrimiento que estamos haciendo. Pero si tuviéramos que pensar, Rita, ¿cómo elegimos el primer podcast? Porque es el primer podcast el que nos va a llevar a desarrollar esa idea, ¿no es cierto? Sí, así es. Yo recomiendo que siempre el primer podcast sea como darle el inicio del por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo, para que la gente comience a tener como una sintonía y pueda conectar con lo que tú vas a dar en los próximos episodios. Entonces siempre recomiendo eso, que sea como que por qué lo estás haciendo, si es un nombre como un poco raro, que también la gente entienda por qué se llama así, como el origen del podcast. ¿Y cuál sería la duración? Porque a mí personalmente me cuesta mucho el tema de la duración, ¿no? Yo creo que yo soy muy ansiosa, entonces los podcasts 18, 20 minutos, o por ahí yo soy más lectora, soy más visual que auditiva, pero esto no quiere decir que no me llame muchísimo la atención, porque creo que se pueden presentar dentro de una misma vocación o dentro de una misma profesión muchos productos, como decimos nosotros, y tanto para Rita que trabaja en marcas o en campañas o en estrategias de marketing, como para Claudia, que es una eximia locutora, pero docente, pero también maneja el neutro, pero es actriz de doblaje. Bueno, hay muchas vías para desarrollar en cada una de las profesiones de las tres, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Rita? ¿Cuál sería la duración? Mira, va a depender un poco del tema. Pero bueno, sí has dicho una cosa cierta, es que bueno, ahorita como que no me gusta decirlo porque no me parece, pero contamos con poco tiempo. Entonces, obviamente queremos como que cápsulas o algo rápido que nos quede y poder seguir al día, ¿no? Pero sin embargo, el otro día me pasó algo muy raro, ¿no? Primera vez que me pasa. Alguien me escribió y me dice que me escucha cuando está trotando. Y entonces, y que había Sí, escuchado un podcast que duraba 20 minutos y que se quedó como que, y ella trota 1 hora, entonces se quedó como que ya va, ¿qué hago? Entonces como que yo, bueno, claro, qué pero, interesante, qué interesante, qué interesante. Sí, claro, claro, pero claro, bueno, muy bueno. mi recomendación va a depender un poco del tema, pero es no pasarse de los 45 minutos si es una entrevista, ¿ok? Y hacerlo como que por cortes interesantes, ¿no? Que la persona se pueda mantener enfocado y querer saber qué es lo que quiere seguir escuchando, ¿no? Como una parte de intriga. Pero bueno, por ejemplo, uno de mis podcasts favoritos se llama Despertando Podcast y nada más dura entre 5 a 8 minutos y es una cápsula que escucho en las mañanas para tener más energías, para cambiar mi energía del día y comenzar bien. Entonces, me parece excelente que sea 5 a 8 minutos porque soy igual que Liliana, no puedo estar 20 minutos meditando o estando en un modo zen, ¿no? Pero eso depende de cada persona.
Alguien nos dice también, Juli nos dice, también cuando uno va manejando distancias largas. Sí, Exacto. sí, buenísimo, Es que bueno, buenísimo. la verdad que ya la gente que maneja, si no me lo podrán decir, lastimosamente no estamos escuchando, yo no escucho radio. Yo lo que escucho es Spotify, Amazon Music o iTunes, que pueda conectar con cosas que me gustan. Entonces, y además que a mí me encanta, porque si llega a un sitio y me tengo que bajar, uno le pone pausa, se baja, hace lo que tiene que hacer y cuando vuelves lo puedes seguir escuchando, ¿no? No es que te tienes que quedar en el carro o en el auto mientras Hasta que manejas. termine la entrevista, como me pasa a mí. Sí. Claro. Buenísimo, buenísimo. Chicas, les súper agradezco. Me gustaría ir cerrando, haciendo un wrap-up de todo lo que hablamos. No sé a ustedes qué les parece. Hablamos desde, yo como coach siento que el podcast es un nuevo recurso que todos los emprendedores o no podemos empezar a utilizar para llegar a otras audiencias, que para poder hacer un podcast tenemos que empezar a practicar, darnos el espacio, conseguir quien nos pueda ayudar, por ejemplo Rita, que tiene un programa de mentoría, que en 4 sesiones puedes salir adelante con tu podcast. Tenemos que ver que las emociones nos van a atravesar en ese momento, que tenemos que practicarlas o tenemos que reconocerlas o tenemos que traerlas. Que Claudia nos dice que la voz ya no tiene que ser dura, inflexible, impostada o con una determinada calidad, que todos podemos tener esta textura de voz, que es este concepto que a Claudia le gusta tanto y que Claudia dice que esta textura propia va a acercar a esa audiencia que nosotros queremos, ¿no? Sean las mamis del colegio, sean nuestros futuros clientes, siempre va a haber algo que nosotros podemos encontrar. Y bueno, finalmente volver a presentarlas por si alguien se unió tarde, como Rita Sano, mentora de marketing, estrategias de marketing, marca propia, pymes. Claudia Vergalo, profesional de la voz, locutora, actriz de doblaje y docente. ¿Me quedó algo más? Me gusta remarcar el concepto como del Netflix sonoro, ¿no? El podcast viene a ser como, lo siento, así como, bueno, paro la serie y después escuchando, me quedo acá, como hay algo de ese mundo sonoro que se lleva al audiovisual que me gusta pensarlo de esa Bien, forma. sí, no lo tenía. Lo trajo Rita cuando dice, me puedo bajar del auto, sigo con el podcast cuando vuelvo. No tenía este concepto del Netflix sonoro, que te agradezco mucho. Aprendí mucho con ustedes dos hoy también, pero muchísimas gracias. Y Rita, ¿con qué quisiera cerrar? Yo, dos consejos que quisiera dar. Uno, que evitemos la perfección. Eso nos puedes hablar Sí. más tú. Nunca va a quedar perfecto, o sea, se los digo de corazón. Yo lancé mi podcast en pandemia y se lo juro que el primer episodio lo echaba para atrás como fácil 10 veces hasta que una mañana dije, hey, ya. O sea, Ya esto está. sale así y punto. A quien no le gusta, pues que no me escuche y ya. Y a las personas que me escuchan, pues bienvenidas sean, ¿sabes? Y obviamente ahorita comparo desde el primero y ahorita voy por el número 58, te das cuenta que hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo uno. Y lo otro que quería decir un poco es que, bueno, Claudia ya lo reforzó, pero no tengamos miedo con el tema de la voz. La voz la vamos a ir educando. Hay especialistas como Claudia que nos pueden ayudar a esto. Yo, por ejemplo, tengo la voz muy nasal, entonces siempre había dicho como que cómo yo voy a sacar un podcast, la gente se va a burlar de mí. Y sin embargo, la gente que me conoce sabe que yo hablo así y la gente que me empieza a conocer sabe que yo tengo eso. Entonces, como un poco ahí, como que mi recomendación, la verdad, es unirse a especialistas como nosotros que nos puedan ayudar y arriesgarse. No vamos a perder absolutamente nada.
No, y sí, además está buenísimo para que nosotras mismas podamos ver el crecimiento. Siempre es bueno ver ese crecimiento, porque no siempre tenemos el mejor día, no siempre estamos pum para arriba, pero está bueno que, si, como dice Rita, cuando escucho mi primer podcast y me doy cuenta del camino recorrido, ese camino recorrido me va a permitir un empoderamiento que me va a dejar hacer más cosas, más sueños, ¿no? Así Ir es. por más, como decimos siempre. Así que bueno, muchísimas gracias. Por las dudas es @clauvergalo, ¿no? Acá en Instagram, después se los vamos a escribir, y @Rita Asano o Rita Sano, Rita No, Rita Sano. Sano. Rita Sano y vamos a contestar todos los que necesiten. Creo que la cruz dice que corto y nos vamos, ¿no es cierto? Así es. Muchas Muchísimas gracias, chicas. Sí. Y nos vemos pronto. Chao, chao. Bye, chao. Gracias. Chao. Adiós.